Dios me los bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús. Este es su programa, Un Tiempo con Dios. Soy el pastor Freddy Alexander Herrán y hoy estaremos hablando la palabra de Dios bajo el tema la paciencia. Dice el libro de Salmos, el capítulo 40, el versículo 1: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esa es la palabra que Dios nos ha dado hoy. Vamos a estar orando, que Dios nos bendiga con este consejo de la palabra. Padre Celestial, en estos momentos ruego, Dios, que te glorifiques a través de esta palabra, Señor, que obres, que sanes, que libertes, Señor, que nos ayudes, Señor amado, a seguir adelante con tu palabra, Señor amado. Invito a tu presencia, a tu ayuda, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. La paciencia es una virtud que muy pocos tienen, que escasea en estos tiempos y es muy necesaria. La palabra de Dios nos habla en el libro de Romanos, el capítulo 15, el versículo 5, que Dios es el Dios de toda paciencia y de toda consolación. Él quiere que nosotros seamos pacientes. También nos habla la palabra de nuestro Dios que la paciencia es fe. Eso lo dice en Romanos capítulo 8, el versículo 25, donde dice que pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, porque en esperanza fuimos salvos, dice el versículo 24. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Nosotros estamos esperando algo con fe que llegará. La esperanza es fe, la paciencia es fe, esperar algo creyendo que llegará. También nos enseña la palabra que es un fruto del Espíritu Santo. En Romanos 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. El Espíritu la da. También Hebreos capítulo 10 versículo 36 nos dice que es necesaria. Dice: os es necesaria la paciencia. ¿Para qué es necesaria la paciencia? El libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 29 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La paciencia es necesaria para la salvación. La paciencia es necesaria para el ministro de Cristo. Segunda de Corintios, el capítulo 6, el versículo 4 dice la palabra de Dios que la paciencia es necesaria para el ministro de Cristo. Dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. La paciencia es necesaria en la prueba. Dice así la palabra de nuestro Dios, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, el versículo 4. Dice así: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La paciencia es necesaria en la tribulación, en la prueba, para no apartarnos, como lo dice la palabra de Dios, que Job tuvo paciencia. Santiago capítulo 5, el versículo 11 dice que Job tuvo paciencia en la tribulación, en la prueba, y no se apartó, no se descarrió. Dice así Santiago 5:11, dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso. La paciencia es necesaria en las pruebas para no apartarnos, para no descarriarnos, sino para seguir adelante. También la paciencia es el objetivo de cada cristiano. El objetivo de cada cristiano es la paciencia. Con la paciencia vamos a heredar las promesas de Dios. Eso lo dice ahí en Hebreos capítulo 10 versículo 36, que con la paciencia heredaremos las promesas de Dios. Muchos no tienen la promesa, lo que Dios ha prometido, porque no tienen paciencia. Dice Hebreos 10:36: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. También dice la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3, el versículo 5, que el objetivo del cristiano es tener la paciencia de Cristo. Y dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Ese es el objetivo de cada cristiano, llegar a ser semejante a Cristo y a tener la paciencia de Cristo en las tribulaciones. También
podemos mirar las personas que sufrieron la paciencia, que tuvieron la paciencia, y en ella nos enseña que el salmista David fue un hombre muy paciente. Ahí en Salmo capítulo 40 versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Entonces el salmista David fue un hombre muy paciente. El santo Job fue un hombre muy paciente. Santiago 5:11 dice la palabra de Dios que Job tuvo paciencia. También nos habla ahí en primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 20, que Noé fue un hombre paciente, donde dice la palabra de nuestro Dios, primera de Pedro capítulo 3 versículo 20, que Noé hacía el arca pacientemente, predicaba la palabra con paciencia. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. La paciencia es necesaria y Noé la tuvo al construir el arca. Duró mucho tiempo, pero con paciencia la construyó. Cristo es el mayor ejemplo de paciencia, que resistió hasta el fin. Nos haremos una pregunta: ¿hasta cuándo tendremos paciencia? Dice el libro de Santiago, el capítulo 5, el versículo 7, dice así la palabra de Dios. Santiago capítulo 5, el versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice el 8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La paciencia hasta la venida de Cristo, hasta el fin hay que tenerla, sostenerla, retenerla para alcanzar las promesas, la salvación. Muchos no tuvieron paciencia. Un ejemplo fue el rey Saúl. En primera de Samuel capítulo 13, el versículo 8 al 11 nos habla la palabra que el rey Saúl tenía que esperar una palabra de parte de Dios, una promesa donde se le dijo que a los 7 días iba a subir el profeta Samuel a ofrecer el sacrificio, y Saúl no esperó que llegara, esperó los 7 días, pero no esperó que culminara ese día, sino en el afán, en la impaciencia, ofreció el holocausto a él. Y cuando llega el profeta Samuel le dice: locamente has hecho, no esperaste en la palabra de Dios. La impaciencia de él lo llevó a arruinar los planes de Dios, la promesa de Dios, la salvación de Dios. Y la impaciencia produce enfermedad. Por eso dice el Salmo 37:1: no te impacientes a causa de los impíos. La impaciencia produce enfermedad, se pierden promesas, se altera. ¿Cómo está tu vida, amado hermano? Quizás impaciente por la prueba, por lo que pasa, por la circunstancia. Hoy Dios te dice: ten paciencia, fortalécete, busca de Dios, fortalécete, porque estamos en tiempos fuertes donde la paciencia es necesaria. Nos enseña la palabra de Dios que en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, que la paciencia la ejercita las tribulaciones. A través de las tribulaciones nosotros desarrollamos la paciencia. Y dice así Romanos 5, versículo 3, y dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. También lo dice en el libro de Santiago, el capítulo 1, el versículo 3, dice así la palabra de Dios: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Algo que produce paciencia es la prueba, la tribulación. Ahí es donde aprendemos a desarrollar la paciencia. Hoy Dios nos está hablando a través de su palabra y nos está diciendo: ten fe, ten paciencia, ten esperanza, espera un poco más, que el que ha de venir vendrá, el que te dará la victoria, el que cumplirá las promesas en ti. Espera, no te apartes, no vayas atrás. Espera en Dios, que los que esperan en Dios, Él les va a dar nueva fuerza. Sí, amados hermanos, Dios me los bendiga, que sigamos adelante orando con la ayuda de nuestro Dios, predicando su palabra y siguiendo adelante en medio de este mundo y de esta circunstancia. Dios me los bendiga grandemente.